en Primera de Tesalonicenses, no, Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8 al 9. Cuando todo lo tengan, lo puede indicar con un amén. Amén. Gracias a Dios. Si se puede poner de pie nada más un minuto más. Dice la palabra del Señor, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de tu palabra en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Me da gusto nuevamente ver a los hermanos a cada uno de ustedes, especialmente a los que ya tenían días que nos miraba. Me da gloria al Señor. Me da gusto ver a Flora, a Ladito, a Germán, a Dulce. Gloria al Señor. Que bueno que este hermano ya está mejor. Y a cada uno de ustedes para que no se vayan a sentir los demás. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, me gustaría compartirles y seguirles compartiendo lo que hace 2 semanas yo les compartía acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y la razón por la cual les quiero seguir compartiendo acerca de esto es porque para mí, hermanos, se me hace muy interesante lo que está pasando allá. Y se me hace interesante a la luz de la palabra de cómo es que conforme avanza el tiempo, conforme avanzan los años, la palabra parece ser que se nos está, en este caso, iluminando un poco más acerca de los tiempos que nosotros estamos viviendo y que nos tocó vivir. Nos tocó vivir, hermanos, en tiempos en los cuales, pues, a la luz de la palabra podemos decir que el Señor viene pronto, que el Señor está a la puerta y que nosotros debemos entender y saber en los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra, hermanos, que un grupo de gente, en la palabra del Señor dice que ellos eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían, no me acuerdo ahorita de este grupo de Israel, pero ellos sabían o entendían o podían entender o comprender en los tiempos en los cuales estaban viviendo. Y creo que para nosotros es muy importante poder saber y entender y ver a la luz de la palabra y de lo que está pasando para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Dice que cuando el Señor le dio la revelación al apóstol Juan de lo que fue el Apocalipsis, en una parte de la palabra del Señor dice que en el Apocalipsis dice, hablando Juan, él dice, y me llevó, dice, al desierto, en el espíritu se me llevó el Señor al desierto. Entonces, cuando dice el apóstol Juan de eso en el libro de Apocalipsis, podemos entender o podemos darnos cuenta que de cierta forma en el espíritu él fue al desierto, el Señor lo llevó al desierto, y ahí es donde empieza a decir acerca de la gran Babilonia, la gran ramera, la cual nos habla la palabra del Señor. Del Apocalipsis dice que venía, que él la vio montada en una bestia,
que tenía 4 cabezas y 10 cuernos. No le vaya a dar una pesadilla ahorita de la noche, hermanos. Pero eso está en la palabra del Señor. Dice que esta mujer, la gran ramera, la gran Babilonia, venía montada en una bestia de 4 cabezas y 10 cuernos, y dice que tenía corona y tenía joyas y ropa y vestiduras color carmesí. La verdad que sí la ha visto anteriormente, ese versículo lo ha leído y se me hace que cuando lo hemos leído, lo hemos pasado y hemos dicho, bueno, hay que leer aquí, no vaya a pasar. Porque muchas de las veces estos versículos son un poco difíciles de poder interpretar, y sí, son difíciles, pero muchas de las veces estos versículos, hermanos, ahí mismo están interpretados de lo que quiere decir. Después el Señor le dice, mira, esta bestia se refiere a una ciudad, y luego dice, la bestia estos son reinos, y estos son reyes, y empieza a darle la explicación el Señor al apóstol Juan. Entonces, hermanos, esta gran ciudad, la gran Babilonia, podemos decir que hermanos, que no es la gran Babilonia la cual estuvo en los tiempos de Daniel, porque esa ya pasó, esa fue destruida y no se ha levantado más. El imperio babilónico fue destruido y no hemos visto más rasgos de ese imperio. Fue destruida esa ciudad física. Entonces esta ciudad de la gran Babilonia, podemos entenderlo, hermanos, que está hablando alegóricamente, no precisamente una ciudad con ese nombre específico, la gran Babilonia. Yo recuerdo unos años atrás, en los 90s, que empezaron cuando Saddam Hussein, ¿se acuerdan de Saddam Hussein? Irak. En los 90s, en los 80s, que él era el que gobernaba la nación de Irak. Y dice que en ese tiempo empezaron a reconstruir, supuestamente él empezó a reconstruir la ciudad que estaba, o que en ese entonces pues estuvo allí en esa área del país de Irak. Y empezaron a ver noticias que él empezaba a reconstruir esa ciudad, la gran Babilonia. Y empezó mucha gente a poder escribir acerca del tema de que empezaba a reconstruirse la gran Babilonia, y empezaron a referirse acerca de estos versículos en Apocalipsis. Pero después de algún tiempo pasó, pues ya conocemos la historia, que pues Estados Unidos llegó y hubo la guerra entre Estados Unidos e Irak, y pues Estados Unidos a Saddam Hussein pues simplemente pues lo agarraron, y ya conocemos pues que murió ahorcado, ¿verdad? Entonces todo eso que se empezó a escribir se vino abajo. Ahora, nosotros, hermanos, no somos así ni muchos teólogos, ni muchos así, ¿verdad? tan estudiados de la palabra del Señor, pero sí podemos ver, hermanos, que lo que está pasando en este momento en el desierto, dice, en el desierto, ¿dónde lo llevó el Señor a Juan? Lo llevó al desierto. No lo llevó para acá, no lo llevó al norte, al norte, allá el polo norte, o acá hasta el sur, no vino para acá, para Colombia, no vino para acá, para ¿cómo se dice? Acá para Latinoamérica. Dice que lo llevó al desierto. Entonces, miren, para mí lo que yo creo, hermanos, es que donde empezó la civilización, ahí es donde va a empezar todo el fin de todo esto. Entonces, lo llevó al desierto. Todos los países del Medio Oriente, los países en su mayoría, obviamente, del Medio Oriente, pues están allá en aquel Medio Oriente. Y la mayoría están en desierto. Es puro mucho desierto, hermanos. No es como aquí, ¿verdad? ¿Cuánto dan gracias a Dios que aquí en Carolina del Norte hay muchos árboles? Aquí hay abundancia de árboles, hay mucho bosque. No, hombre, aquí es una belleza, es una de las cosas más bonitas, en mi punto de vista, que tiene este estado de Carolina del Norte, que es mucho bosque, muchos árboles muy grandes. O sea, esto es hermoso. Bueno, va para allá es todo lo contrario. Allá no va a haber nada de esto, no va a haber puro desierto. En partes, obviamente, que tiene su poquito por ahí, árboles, todo eso, pero en su mayoría es puro polvo, puro desierto. Es por eso que estos países
muchos de ellos en su gran mayoría tienen que importar comida, tienen que importar ganado, tienen que importar un montón de cosas porque ellos no las tienen. ¿Saben lo que ellos tienen, hermanos? Lo que ellos tienen es petróleo. Eso sí tienen muchísimo. Y otra de las cosas es que hay que darnos cuenta que estos países musulmanes, árabes, del desierto allá en el Medio Oriente, hasta muy recientemente es cuando empezaron ellos a descubrir que tenían petróleo. Antes, no, hermanos, antes esos países estaban pobres. Eran pobres. Porque ellos no tienen, básicamente no producen casi nada, o no producían casi nada en aquel entonces. Pero desde los 60, desde los 50, 40, de los 50, 60, 70 para acá, empezaron a descubrir mucho petróleo en esos lugares, en esos países del Medio Oriente, como Irak, como Irán, en todos esos países, pero principalmente uno, y ese se llama Arabia Saudita. Este país, hermanos, es uno de los países que tiene la mayor reserva petrolera, no el principal, pero uno de los principales países que tiene la mayor reserva petrolera en el mundo. Y este país, hermanos, Arabia Saudita, si podemos en este caso, digamos, a recalcar un país del Medio Oriente o países del Medio Oriente que sobresalen o que han sobresalido en los últimos tiempos, es este país, Arabia Saudita. También lo es Irán. Irán y Arabia Saudita, hermanos, son uno de los principales países, o de las principales, vamos a decir, que se puede decir, importantes países del Medio Oriente, juntamente con Israel. Todos los demás también tienen, pero estos dos países son muy, muy importantes. ¿Y por qué? Porque el uno el Arabia Saudita tiene un trato con Estados Unidos y con muchos países alrededor del mundo entero para poder en ellos intercambiar petróleo por dólares, por las monedas, por el dólar realmente. Entonces, porque es uno de los principales productores de petróleo. Ahora, recuerden nuevamente, esto no sucedía o no había en los 50, en los 60, apenas empezaba a resurgir todo esto. Entonces, la otra que debemos tener en cuenta, hermanos, es que Irán es otro de los principales países productores de petróleo. E Irán, hermanos, en este momento es uno de los países de los países que son potencia del Medio Oriente. Irán tiene un ejército muy grande, tiene muchas armas, ellos también producen armas, como también pues, Estados Unidos, Rusia, todos estos lugares, ellos también tienen la capacidad de producir misiles. Acá en Estados Unidos para abajo, acá no producimos nada, acá más producimos niños, es lo que producimos para acá. Pero países como esos países, pues no sé, han tenido esa capacidad, pero sobre todo también es que tienen mucho petróleo. Y hermanos, yo le he dicho anteriormente, ahora en el tiempo en el cual vivimos, nos hemos querido, la humanidad, los gobiernos, los países se han querido poco a poco o están trabajando poco a poco para poder alejarse de lo que es los combustibles fósiles. Ya no quieren usar el petróleo porque sabemos que el petróleo contamina el mundo, o ha contaminado el mundo por muchos años. Entonces, los países se quieren alejar de lo que es el consumo de petróleo. Pero hasta este momento y varios años más para adelante, es imposible que lo puedan hacer. No se puede, hermanos. No se puede vivir sin tener petróleo. Porque los aviones, todo produce petróleo. Para todo necesitamos el petróleo. ¿Verdad? Y le puedo dar varios ejemplos que usted ya sabe. Si usted quiere viajar para otra parte del mundo, para su país rápido, pues tiene que subirse un avión y ese avión produce petróleo. Y así le puedo mencionar un montón de cosas las cuales nosotros dependemos de ese oro negro que se llama. La vida nos la ha facilitado de una forma, pero se ha vuelto la vida mucho más fácil con este
con este petróleo. Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque sabe que yo le he estado compartiendo acerca de lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente, las guerras que ha habido, las guerras que pues ha habido anteriormente y las que estamos viendo en este momento. Le he compartido cómo es que a través de la palabra del Señor podemos ver que los países envueltos en el día final, cuando el Señor venga a este mundo nuevamente ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando aparezca el Anticristo, las naciones que aparecen en la palabra del Señor no son las naciones acá de nuestro mundo, hermanos. No, allí no va a aparecer, México no está en la Biblia, hermanos. Ni tampoco está Honduras, ni El Salvador, ni Argentina, ni Estados Unidos está en la... Bueno, Estados Unidos parece ser que sí está, y después quizás le voy a compartir un poquito más. Pero los países los cuales menciona la palabra de Dios, las naciones, todas son de aquel mundo, de aquellos continentes, ¿verdad? Entonces, por eso es que le estoy compartiendo esto, porque estas naciones, las cuales en este momento vemos que son noticia y están haciendo noticia por varios años, están aquí en la palabra del Señor. Literalmente mencionadas por nombre. Algunas han cambiado, pero varias de ellas todavía siguen siendo los mismos nombres, hermanos, que en la palabra del Señor. Como vemos, que ya le he compartido, que está por ejemplo Siria, que está aquí en la palabra del Señor. Está Arabia Saudita, que está aquí en la palabra del Señor. Está Egipto, que está aquí en la palabra de Dios. Está el Líbano, que está aquí en la palabra del Señor. Y todas esas naciones están rodean a la nación santa y al pueblo santo de Israel, a la ciudad santa de Jerusalén. Todas estas naciones rodean, hermanos, a Israel. Entonces, nosotros debemos de poner el enfoque y la atención a lo que nos enseña, a lo que nos menciona la palabra del Señor. Entonces, y así le puedo mencionar otras naciones las cuales ya han cambiado de nombre en nuestro tiempo, como lo es Irán, como lo es Irak, como lo es, entre otras naciones las cuales han cambiado su nombre, pero que antes se han conocido por otros nombres, pero que están escritas aquí en la palabra del Señor. Entonces, le decía, si hay una nación, si hay un pueblo en el Medio Oriente en el cual es muy, pero muy, muy rico, rico en abundancia, hermanos, es la nación, el país de Arabia Saudita. Es uno de los países más ricos del mundo. Esa gente, hermanos, está llena de oro, está llena de joyas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque tiene mucho petróleo, porque tiene mucho gas, tiene todo lo que el mundo necesita para que el mundo siga girando. Recuerden que si se acaba el petróleo, hermanos, si no tenemos petróleo en nuestros días, en los años que estamos viviendo, nos metemos en una crisis, porque todo se mueve con petróleo, todo, absolutamente todo. Entonces esta gente tiene abundancia, y como tienen abundancia, pues obviamente que tienen mucho dinero. Esta gente tiene los palacios, sus ciudades, sus edificios, hermanos, repletos de oro. Muy rica que es este país. Mire, déjenme terminar entonces nomás compartir esto y después comparto un poco más acerca de esto. Le compartí anteriormente que una de las características o una de las similitudes entre lo que es el anticristo, entre lo que es este personaje que habla la palabra del Señor, el inicuo, el cual dice que el Señor va a matar con el espíritu de su boca. Una de las similitudes entre este personaje que nos habla la palabra del Señor y entre esa religión o entre lo que es el Islam, que es practicado en el Medio Oriente de todas estas naciones, tiene muchas similitudes, pero una de ellas es que
este personaje, dice la palabra de Dios, que va a hacer varios milagros y señales mentirosos. Y en varias partes de la Escritura, la palabra del Señor nos menciona que este personaje dice que es el engañador o que va a engañar a mucha gente. Entonces quiere decir que este personaje, el anticristo, hermanos, una de sus características va a ser el engaño. Así que si nosotros, hermanos, tenemos o practicamos mucho el engaño, pues ya saben, tiene el espíritu del anticristo. Quizás no sea el anticristo, ¿verdad? Bueno, quién sabe, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, si tiene eso es porque tiene el espíritu del anticristo. Entonces, este personaje, una de sus características, le repito, es el engaño. Y si hay algo, hermanos, en lo cual se practica y se ha practicado en el Islam, o que se es permitido y que practican esa gente, es el engaño. Le decía anteriormente, hace 2 semanas, decía que a ellos se les es permitido, el Corán les permite a ellos poder de una forma o de otra engañar, si para eso, si eso implica que puedan salvar su vida, o que puedan estar a salvo, o que no les puedan hacer daño. A ellos se les permite engañar. A nosotros, hermanos, en la palabra del Señor, la palabra del Señor siempre nos dice que nosotros debemos ser rectos. No importa o sea, nosotros debemos de ser rectos. Y eso es la gran diferencia entre esta religión y lo que enseña la palabra de Dios. Dice lo que dice los dichos del Corán, uno de los varios dichos, dice, es decir, que si temen por su seguridad o algo que les pueda hacer daño frente a los incrédulos, en este caso, a tales creyentes se les permite mostrar amistad hacia los incrédulos exteriormente, pero nunca o no interiormente. O sea que a ellos se les permite poder mostrar, hermanos, de una forma o de otra, digamos, quizás amistad con un grupo que sea, con una comunidad que sea, con el país que sea, para poder en ellos, pues, salvar su cuello. La palabra, o para que no les hagan daño, la palabra daño también abarca, dice, el daño a la reputación de un representante del Islam. De modo que a los musulmanes se les permite mentir incluso para proteger la reputación del Islam. A nosotros, hermanos, la palabra de Dios estrictamente nos dice que no debemos de mentir. Y esa es la gran diferencia entre lo que enseña la palabra de Dios y lo que enseña, por ejemplo, esta religión, entre otras religiones, pero esta principalmente. Hermanos, a nosotros, al cristianismo siempre se les ha conocido como gente humilde. Bueno, en su mayoría podemos decir. Gente con lo cual siempre que nos puedan hacer daño debemos de voltear la otra mejilla. Y somos gente en lo cual siempre buscamos el amor. Nunca estamos, hermanos, para poder hacerle daño a nuestro prójimo, sino que debemos llamar, dice la palabra de Dios, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si usted encuentra y sabe de alguna otra religión la cual enseña lo contrario a lo que enseña la palabra del Señor, pues esa religión o tal creencia no la tomemos por buena. Dice lo que dice otro de sus dichos, dice, en el Corán dice, oh profeta de Alá, no, dice que cuando los historiadores, hermanos, dicen que cuando este profeta Mahoma empezó a conquistar las gentes, los pueblos, las naciones ahí alrededor de él, que por cierto le comento que y a lo mejor usted ya sabe que la religión del Islam, hermanos, nació en Arabia Saudita. Ahí fue donde empezó en lo que se conoce la Medina y ¿cómo se llama la otra? La Meca. Ahí fue donde empezó esta religión, ahí fue donde supuestamente este profeta recibió esta revelación de lo que es el Corán. Allí en este país, en los años 600, por ahí más o menos después de Cristo.
Y dice que cuando aún vivía este hombre, este Mahoma, que cuando empezó a juntar y a reclutar su gente, que empezó él a reclutar, ¿verdad?, a la gente, sus seguidores, anduvieron en guerras para poder, porque si no se podían convertir a la buena, ellos los obligaban a poder convertirse al Islam. Y para eso requería poder enfrentarse a la guerra con los pueblos alrededor. Y dice que en una ocasión, dice que los historiadores dicen que uno de sus súbditos, de este profeta, que le dijo: oh profeta de Alá, refiriéndose a Mahoma, tengo en la Meca, que es una de las ciudades de Arabia Saudita, ahí es donde está el lugar más santo de los musulmanes. Ahí es donde está lo que ellos le llaman la Kaaba, que es una piedra como angular que tiene dentro de esa es como un edificio angular, y dentro de ese edificio angular hay una piedra negra que ellos dicen que descendió del cielo para poder quitar los pecados de la gente. Y toda la gente que es musulmán dice que tienen que ir a la Meca, aunque sea una vez por su vida. Y cuando van a la Meca, entran alrededor de esa piedra, le dan vueltas y vueltas alrededor de esa piedra, de ese edificio angular que dentro de esa piedra. Y cuando los musulmanes oran, ellos se inclinan hacia donde está esta ciudad, la Meca, donde está ese lugar, el lugar más sagrado de ellos. Y dice, el profeta de Alá, dice: tengo en la Meca un exceso de riqueza y algunos parientes. En ese entonces fue lo que le dijo este hombre, uno de sus súbditos, a Mahoma. Y me gustaría recuperarlos. Dice: estoy excusado si hablo mal de ti para escapar de la persecución. Recuerde que en ese tiempo había guerra contra este hombre y la gente que lo seguía. Entonces no toda la gente se convirtió nomás así al instante, sino que hubo mucha resistencia al principio en esos lugares para poder convertirse al Islam. Mire, en ese entonces, en esos lugares, hermanos, se empezó a esparcir en lo que es el Evangelio del Señor, sobre todos esos lugares alrededor de Israel, porque recuerde que en Jerusalén es cuando empezó el Evangelio, y se empezó a esparcir por todos los lugares. Incluso en ese entonces, en esos lugares había judíos y había también cristianos, hermanos, en esos lugares árabes, en esos lugares musulmanes como en Arabia Saudita. Entonces, cuando llegó este hombre con su creencia, con su supuesta revelación, pues empezó a compartir con toda la gente, con todos los pueblos, pero mucha gente no se quiso convertir. Entonces empezaron las guerras. Incluso, hermanos, en Arabia Saudita, si usted va a ese país, allí no existen iglesias cristianas. Nada más no se permite otra religión que no sea el musulmán, ¿cómo se llama? El Islam. No se permite. Si usted por ahí quiere hacer un servicio, quiere levantar una iglesia, lo van a meter a la casa. No se permite otra religión que no sea el Islam. Según dicen que se puede practicar, pero solamente si tú lo haces en privado, en tu casa. Es la única condición. Pero abiertamente no hay iglesias cristianas. Pero ¿sabe qué? Sí hay iglesias cristianas en ruinas de aquel entonces. Pero ya ahorita modernas ya no hay. Entonces, dice: estoy excusado si hablo mal de ti para escapar de la persecución. El profeta lo disculpó y dijo: di lo que tengas que decir, para que él se pudiera salvar. Entonces, el engaño, hermanos, el engaño, una de las características del anticristo va a ser el engaño. El engañador, así se conoce, como el engañador. Esta afirmación es una pregunta que le planteó Mahoma a un hombre preocupado por su seguridad, lo que le acabo de compartir, y su riqueza en la Meca. El hombre preguntó si le estaba permitido mentir sobre su fe para proteger a sus familiares y riquezas. Mahoma responde disculpando al hombre y diciéndole que diga lo que sea necesario para escapar de la persecución y su riqueza. Déjenme leerle nuevamente en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá
con el resplandor de su venida. Cuando aparezca este hombre, hermanos, el anticristo, cuando aparezca el anticristo es porque, hermanos, ya la iglesia se ha ido y toda la gente que se quede se va a quedar a la gran tribulación, a la tribulación. Es cuando todo se va a empezar a poner color rojo, ¿verdad? Todo se va a empezar muy difícil. Pero entonces después ya de los 3 años y medio de la gran tribulación, al final, hermanos, es cuando el Señor va a regresar y dice que Él lo va a matar con el resplandor de su venida. Entonces, quiere decir, hermanos, que este personaje, cuando este personaje aparezca y esté ahí en la escena, pues para la gente que conozca de la palabra de Dios, sepa que el Señor ya ha venido y que lo más probablemente es que se quedó y que necesita de una forma o de otra pues salvarse su vida, salvar su alma, pero pues ya como le hemos comentado y usted sabe, va a ser muy difícil y va a pasar mucha persecución. El 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién es el que controla o quién va a controlar, hermanos, este personaje del anticristo? ¿O de dónde viene o de dónde va a venir? Directamente de Satanás, del enemigo, del diablo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces quiere decir que este hombre, el anticristo, va a poder hacer señales, va a poder hacer milagros, entre comillas, pero dice que son mentirosos. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, no sabemos. Quizás el enemigo le va a poder dar poder, o quizás con la tecnología, no sabemos. Dice que ahora con la inteligencia artificial, que ahora ya está de moda. La inteligencia artificial, dice que ya varias compañías como Google y Facebook, todas compañías grandes de tecnológicas, que han creado robots, hermanos. Han creado robots, pero en las noticias ha salido que estos robots que han creado, dice que se les ha salido de control y que a lo que ellos los han programado, dice que ellos al punto de lo cual los han tenido que desconectar porque se les ha salido de control, que hacen o dicen cosas que no están programados para hacer y para poder decir, y que varios de ellos los han desconectado. Y varios de estos presidentes o directores de estas compañías han advertido, hermanos, acerca de este avance tecnológico. Dice que si no tienen cuidado se les va a salir de la mano. No sabemos qué pueda pasar. Uno de los hadís de este profeta, de los dichos de este hombre que quedaron escritos en los hadices, así se llaman, dice así: Alá le dará poder al Mahdi o al Mesías que ellos están esperando sobre el viento y la lluvia. Dice, es lo que ellos dicen. Dice que le va a dar poder a este Mesías que ellos esperan sobre el poder y la lluvia. Y la tierra producirá su follaje. Él, el Mesías de ellos, repartirá riquezas profusamente. Los rebaños serán abundantes. Y la umma, que es la comunidad musulmana, todos los musulmanes, será grande y honrada. Es lo que dice uno de los hadices de este hombre, de este falso profeta. Ahora, hermanos, recuerden, el enfoque, la palabra del Señor lo pone en aquellos lugares. Por lo tanto, nosotros debemos de poner nuestra mirada, nuestro enfoque en lo que está pasando allá. Obviamente lo que está pasando allá se va a repartir en todo el mundo, pero debemos de poner el enfoque allá. Y esta gente, y esta religión, hermanos, está allá. Se ha estado expandiendo sobre todo el mundo, pero principalmente está allá, juntamente con el pueblo de Israel. Dice lo que dice otro de sus dichos, o uno de los dichos de uno de los eruditos históricos del Islam. Dice cómo dice. Dice: la batalla final la librarán los fieles musulmanes
que vendrán a lomos de caballos portando pancartas negras. Estarán, usted ha visto las noticias cómo es de ellos, de esos grupos radicales que andan por ahí, musulmanes que andan en la guerra, en la yihad, que los llaman. ¿Sí se da cuenta? ¿Ustedes lo ven en las noticias que traen banderas negras? Bueno, hace ilusión a lo que ellos creen, a lo que ellos están esperando y a lo que ellos quieren que venga. Dice, estarán al este del río Jordán y librarán una guerra como nunca antes la tierra ha visto. Es lo que ellos creen. El verdadero Mesías, que es el Mahdi islámico, derrotará a Europa. Liberará este ejército de seulícidas, presidirá al mundo desde Jerusalén, porque la Meca habría sido destruida. Muy interesante lo que ellos también están diciendo, ¿sí ven? Dice que el Mesías que ellos esperan, dice que él va a gobernar desde Jerusalén, porque para entonces dice que la Meca, la ciudad de los musulmanes más santa, va a ser destruida. Los seleucidas, conforme a la historia, conformaban lo que hoy se conoce como Irán, Siria, Turquía, Irán, entre otros países por ahí al norte de lo que es Israel. Y aquí es donde le quiero, no me que ya van a ser las 9, hermanos, pero aquí es donde quiero compartir acerca de lo que habla el Apocalipsis 17, de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera, hermanos? ¿Quién es esta ciudad, la gran ramera que se llama? La madre, dice, de todas las rameras. ¿Quién es? ¿Se ha preguntado, nos hemos preguntado, quién es esta ciudad? Puedes poner ahí Apocalipsis 17. Y nomás me gustaría que lo leyéramos, y ya usted lo puede leer en su casa y ponga la atención a cada versículo, porque son versículos bien profundos, hermanos. Le dijo también el Señor a Juan, dice que estas cosas, dice, ciérralas porque también van a ser, dice, para los tiempos finales. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Hablando el ángel al apóstol Juan, le dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando habla de muchas aguas, hermanos, habla aguas es una analogía de muchas gente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Con quién han fornicado los reyes de la tierra? Con la gran ramera, dice. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Quiénes? Los moradores de la tierra. ¿Cuál es el vino de la fornicación? Estamos embriagados, hermanos. Dice los moradores de la tierra. A ver, la otra, el 3 y el 4. Y me llevó en el espíritu al desierto, dice, al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata es roja, hermanos, roja, un color medio rojito, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Eso, hermanos, eso es de la realeza. Eso es de gente rica, de reyes, hermanos. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea que esta gran ciudad o esta gran ramera es un personaje, o simboliza lo que es, digamos, un personaje, una ciudad, como usted lo quiera ver, pero muy blasfemo, muy pecador. ¿Qué más dice?
y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea que esta religión o esta ciudad o este personaje eso va a ser alguien lo cual va a perseguir a la gente de Dios. ¿Qué más dice? Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, la bestia. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué más dice? Esto para la mente que tenga sabiduría: las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. ¿Cuáles son los montes, hermanos? 7 reyes o reinos. 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure en breve tiempo. Pero lo puede leer en su casa. Para el próximo estudio lo vemos en más detalles. Pero es bien interesante este versículo, este capítulo en la palabra del Señor. Todos, ¿no? Igual todo el Apocalipsis. Pero este es uno de los capítulos que quisiera compartirle, y quisiera seguir compartiéndolo, acerca de quién es esta Babilonia, esta gran Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las rameras. Quiere decir que hay más rameras, hermanos, pero esta es la madre de todas las rameras. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Oh Señor, en esta hora te seguimos pidiendo que tú nos sigas dando sabiduría y entendimiento para poder comprender y para poder interpretar tu palabra, y que sobre todo nos ayudes para poder nosotros saber en qué tiempo estamos viviendo, y que podamos prepararnos y que podamos estar preparados porque tú vienes pronto. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú sabes, Señor, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Tú sabes que si tú vinieras el día de hoy, tú sabes si nos iríamos contigo o no, Señor. Padre, por eso te pedimos, te rogamos, si hay algo dentro de nuestras vidas que nos está impidiendo y que quizás te desagrada, que lo podamos quitar, deshacer de nuestra vida, de nuestro corazón, y que cada día nos acerquemos más a ti, y que podamos entender y que podamos comprender, sobre todo, Señor, en los tiempos que estamos viviendo, para poder prepararnos y para poder compartir a la demás gente de que tú vienes pronto, Señor, de que tú estás a la puerta y que necesitamos prepararnos para tu venida. En el nombre de Jesús, dile al Señor ahí donde tú estás sentado, dile: prepara mi corazón para tu venida. Prepara mi corazón, mi vida, Señor, para cuando tú vengas, para que yo me pueda ir contigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos, te lo pedimos, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.